Balacera en bar de Zacatecas. Narco ligado a Ayotzinapa murió por COVID-19. Y guachicoleros atacaron al ejército y a la Guardia Nacional. Bienvenidos al Caporal del 26 de julio. ¡Comenzamos! Esto que ves en pantalla es lo que le fue asegurado a la delincuencia organizada en el estado de Tamaulipas. Son estos vehículos monstruo, estos narcotanques, vaya, vehículos, camionetas principalmente con blindaje artesanal, pues suficientemente resistente a ataques de armas de grueso calibre. Estos aseguramientos fueron hechos por el Grupo de Operaciones Especiales desde el pasado viernes. De llamar la atención, primero informaron sobre el aseguramiento de 4 vehículos en los alrededores del poblado Comales, después el aseguramiento de 2 vehículos más en alrededores de Miguel Alemán y finalmente el balance de todo el fin de semana es de 15 vehículos con estas características asegurados en Tamaulipas. Autoridades no detallaron a quién pertenecían, tampoco de detenidos, pero también es de llamar la atención que después de estos aseguramientos, hoy, este lunes, en Tamaulipas, en varios municipios de Tamaulipas, amanecieron los habitantes con narcomantas desplegadas. Por primera vez, narcomantas de paz, según se detallan en los mensajes. ¿De qué se trata? Estás viendo en pantalla una de ellas, en donde aseguran que la delincuencia organizada ha llegado a un acuerdo, a una tregua para frenar la ola de violencia en Tamaulipas. De este tema te voy a traer más detalles en el próximo video, así que suscríbete y activa la campana de notificaciones. No es secreto que la violencia en el estado de Zacatecas ha ido en aumento en los últimos meses y especialmente en el último mes. En esta ocasión, en este fin de semana, la violencia ha sido tal que sumaron tan solo en 2 municipios más de 15 asesinados, incluidos menores de edad. Y comienzo a enlistar los casos rápidamente. Por ejemplo, en el municipio de Guadalupe, 4 asesinados por un comando en una barbería la noche del viernes, esto en la comunidad Sauceda de la Borda. Pero insisto, municipio de Guadalupe. También 2 menores de edad fueron asesinados cuando iban ellos en una motocicleta. Fueron interceptados por hombres armados en un vehículo en la avenida Lázaro Cárdenas. Y este segundo acontecimiento ocurrió apenas 15 minutos después del hecho de la barbería. También la madrugada del sábado, un hombre fue baleado en un centro nocturno en la colonia Centro. En el municipio de Fresnillo, una familia fue asesinada la madrugada del viernes en la colonia Francisco y Madero. Un adulto y 2 menores de edad perdieron la vida, fueron asesinados. Los menores de edad tenían 9 y 14 años. También al mediodía del sábado, en el mismo municipio, en Fresnillo, fue asesinado un hombre en su casa, adentro de su casa. El domingo, ayer, amanecieron 4 cuerpos colgados de un árbol junto a la carretera que comunica Fresnillo con Guadalupe, a la altura del rancho Las Perlitas. Además, un hombre fue asesinado cuando salía de su casa en la colonia Las Flores, también ayer. El último registro, que también es de ayer, es de una balacera al interior de un bar, del bar Amnesia, con 2 personas asesinadas y 3 personas heridas. Parte de las imágenes captadas tras la agresión. La violencia no solo pegó en Zacatecas, también lo ha hecho en Guanajuato, en Celaya. Hace apenas unas horas, alrededor de las 2 de la tarde, minutos antes de las 2 de la tarde, una pareja y su hijo de 4 años de edad, los 3 iban a bordo de una motocicleta, fueron atacados en el barrio de San Miguel, atacados a tiros por personas que les dispararon desde un auto. Los tres
fallecieron en esta agresión. Autoridades hicieron operativos, sin embargo, no hay reporte de detenidos hasta este momento. En Jalisco, en el municipio de El Salto, en el estado de Jalisco, una comandante de la policía municipal fue atacada a tiros por aproximadamente 8 personas armadas. Estas personas primero chocaron el vehículo en el que viajaba y una vez que bajan las personas, las víctimas, las personas chocadas, fueron atacadas por estos hombres armados. ¿Y por qué hablo en plural si se trata de una policía? Bueno, también le dispararon y asesinaron al papá del mando policíaco, a la mujer también que la apoyaba con el cuidado de los hijos. En total, también hay una persona no identificada asesinada. En total son 4 los muertos en El Salto, Jalisco, en la colonia Santa Rosa del Valle. Hoy ha sido reportada la muerte de Mario Casarrubas Salgado, líder de Guerreros Unidos, implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Falleció por complicaciones derivadas del COVID-19. Esto lo ha informado la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, como lo puedes ver en pantalla este comunicado, en donde confirmaron que, aunque lo informan hoy, el deceso ocurrió ayer en el Hospital Central Militar. Pues estaba internado desde el pasado 8 de julio, padecía Mario Casarrubias diabetes tipo 2 e hipertensión arterial sistémica. Al hospital llegó ya con diagnóstico confirmado de COVID-19, neumonía típica por el virus SARS-CoV-2 e insuficiencia respiratoria aguda, y falleció por un paro cardiorrespiratorio y neumonía derivada del COVID-19. Esta mañana, personal de la Procuraduría del Estado de Hidalgo se dispuso a realizar una detención en la comunidad de Guadalupe Victoria, esto en el municipio de Cuautepec, Estado de Hidalgo. Una comunidad considerada con alta actividad de huachicol, de robo de combustible. La Procuraduría Estatal no acudió sola. Fueron para este fin acompañados los agentes por elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal, así como del Ejército. El pasado 10 de junio de este mismo año te traje a este canal este video que estás viendo en pantalla, que dice Ataca Pueblo Huachicolero. La imagen miniatura es muy similar, solo le he agregado el 2, porque estamos hablando de exactamente el mismo municipio y la misma comunidad, lo que ha ocurrido hoy y lo que ocurrió en junio pasado. Un día antes yo te traje el video el 10 de junio, pero en realidad los hechos son del 9 de junio. ¿Qué ocurrió en aquella ocasión? Personal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, que pertenece a la Fiscalía General de la República, acudieron a este municipio, a esta comunidad, para hacer una orden de cateo. Tenían ya ejecutar la orden de cateo en propiedades de personas ligadas o presuntamente ligadas al huachicoleo. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, la comunidad de Guadalupe Victoria, así como la comunidad vecina de San Juan Hueyapan, ambas en el municipio de Cuautepec, son de los puntos con mayor actividad de ordeña, de robo de combustible en el Valle de Tulancingo. Bueno, llegaron en aquella ocasión los agentes cuando los habitantes reaccionaron. ¿Qué hicieron? Increparon a los agentes de la Fiscalía General de la República, les incendiaron una camioneta a los agentes, tomaron la alcaldía y además bloquearon los accesos a la comunidad con el objetivo de evitar el arribo de más refuerzos. Esto es parte de lo que ocurrió el pasado 9 de junio. Aquí está, yo estaba buscando por allá. ¿Dónde, güey? ¿Dónde qué? ¿Por ahí para? Te dejo el link de ese video en la descripción de esta transmisión por si quieres los detalles de lo que ocurrió en junio pasado. Pero bueno,
En esta ocasión, la Procuraduría del Estado de Hidalgo tenía que hacer un operativo en este lugar, en donde ocurrió esto. Entonces, lo hicieron acompañados de la Guardia Nacional, del Ejército y de policías estatales. Esto fue parte de lo que captaron habitantes cuando estaban viendo precisamente la movilización hacia el lugar. Cuando llegaron, los elementos fueron recibidos a balazos. Tal cual. Se desató un enfrentamiento. Evidentemente las autoridades repelieron la agresión con un balance preliminar, un balance extraoficial de una persona muerta, 3 personas heridas y 3 detenidos. Tras este enfrentamiento hubo un operativo en la zona, pidieron refuerzos, llegaron al lugar más elementos federales, también resguardaron el Palacio Municipal para evitar que sea tomado nuevamente, como ya había ocurrido el pasado junio, que los habitantes, como parte de todas las protestas, las reacciones al operativo, tomaron el Palacio Municipal. Y de este tamaño fue el operativo en reacción a la agresión que hubo tras el operativo inicial de esta mañana. Estas imágenes fueron captadas por una persona que estaba circulando justo en la zona y ve la cantidad de vehículos oficiales que fueron movilizados al lugar, dado que pues ya se sabe cómo se pone la situación, cómo reaccionan las personas ante operativos en contra de personas acusadas de huachicoleo. Hasta el momento en que estoy haciendo esta transmisión, ninguna autoridad ha emitido una postura oficial sobre lo que ocurrió esta mañana, sobre un hecho que la prensa local se encuentra investigando más, hurgando más, tratando de saber a dónde pretendían hacer el operativo inicial, a dónde querían llegar las autoridades. Y han informado también desde la prensa local de una fiesta realizada la noche de ayer en esa comunidad, en donde presuntamente, según la prensa local, se pretendía realizar el operativo de hoy, en donde también, señalan, estuvo presente el cantante Lenin Romero. Ninguna autoridad, como ya te decía, ha confirmado exactamente a dónde pretendían llegar inicialmente, en qué constaba el operativo, a quién o sobre quién iban. Lo cierto es que el cantante Lenin Romero confirmó en Instagram ayer su viaje a Cuautepec, a este municipio, así como su paso por Tulancingo, estado de Hidalgo. Te muestro videos que ha compartido el cantante desde su cuenta oficial. Se trata de historias de Instagram, no tienen, están por cumplir ya las 24 horas de haber sido publicadas y en automático serán borradas. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Te muestro el video y nos vemos al rato con más información. Cuautepec, Hinojosa. Chula. ¿Por qué estoy tomando este aquí? Qué buenas tortugas,